Muy buenos días a todos. Buenos días a las personas que se encuentran aquí en este lugar y también a las personas que por medio de las redes nos ven cada domingo. Gracias por seguirnos, gracias por escuchar este mensaje. Gracias también porque sabemos que tú compartes estas prédicas para que otras personas puedan tener también acceso a la palabra de Dios. Cuando tú haces eso, estás ayudando a expandir el reino de los cielos en la tierra. Hace unos minutos estábamos cantando unas alabanzas que en verdad me encantaría que estuvieras aquí para que pudieras gozarte con esa alabanza, porque el Señor nos prepara el corazón para poder recibir su palabra. Prepara nuestro corazón, consume nuestra carne para que nosotros podamos tener un espíritu dispuesto a escuchar de su palabra. Te voy a pedir que me acompañes para iniciar este servicio. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor, reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para poder escuchar de tu palabra. Te pido que uses mi boca, Señor, para que de ella solo salga palabra de bendición, palabra de edificación, palabra de gracia, Señor, que convenza de pecado, que lleve al arrepentimiento, para que nuestros corazones decidan de una vez por todas buscarte a ti, Señor. Buscarte a ti porque tú eres el único remedio, la única solución a todos nuestros problemas. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, también ya les habíamos anunciado que el día de hoy celebraremos la Cena del Señor, así que desde tu casa tienes tiempo para preparar los elementos, un vasito de jugo de uva, una galleta o un pedazo de pan, para que nos acompañes a la Cena del Señor. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, podemos encontrar palabras que, como todos sabemos, este libro lo escribió Salomón, de acuerdo con la Biblia, el hombre más sabio que ha habitado en este mundo. Y nos habla acerca de un tema muy interesante, donde dice, el título de este capítulo es Todo tiene su tiempo. Y dice así desde el versículo 1. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Nosotros hemos escuchado muchas veces estos versículos y ciertamente entendemos que Salomón nos habla acerca de que cada cosa en nuestras vidas tiene un tiempo para suceder. Tenemos tiempo para hacer las cosas, pero invariablemente llega el tiempo de hacer lo contrario a lo que estamos haciendo. A veces nos cuesta trabajo como seres humanos dejar de hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, pero la palabra nos dice que hay un tiempo para todo, y nos dice también que hay un tiempo para romper y un tiempo para coser, un tiempo para amar y un tiempo para aborrecer. Pero algo que me llama mucho la atención es que nos dice que hay un tiempo de buscar y un tiempo de perder. Para ti que nos estás viendo y para ti que te gusta tomar notas,
Esta prédica tiene como título una pregunta: ¿es tiempo de rendirse? En lo que acabamos de escuchar, en el versículo que acabamos de leer, no habla de rendirse. No dice si hay un tiempo para rendirse o no. Pero la palabra del Señor nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Es tiempo de rendirse? Seguramente tú has escuchado acerca de la historia del rey David. Para mí el rey David es uno de los personajes más significativos que podemos encontrar en las Escrituras. Por supuesto, nada ni nadie se compara con nuestro Señor Jesucristo, pero en cuanto a los hombres como tú y como yo, David me llama mucho la atención, porque David manifiesta, como nosotros, una serie de debilidades, una serie de problemas, una serie de errores. Mas sin embargo, cuando Dios mandó a Samuel a ungirlo, le dijo: he encontrado un varón con un corazón conforme al mío. Y cada vez que hablamos de esto, nos ponemos a pensar: ¿cómo es posible que el Señor haya dicho que David tenía un corazón conforme al suyo, si David se equivocó infinidad de veces? Pero luego nos damos cuenta que esa conformación del corazón de David no era porque su corazón fuese perfecto o que fuese mejor que cualquier hombre. Era porque el corazón de David siempre estuvo dispuesto a abrirse y a inclinarse delante de Dios. Esa era la diferencia del corazón de David. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, encontramos la historia de David cuando se enfrenta a Goliat, a ese gigante que todo mundo hemos escuchado la historia, sabemos cómo sucedió, la hemos leído un montón de veces. Sin embargo, hoy quiero hacer notar algunos puntos muy, muy importantes respecto a esta historia. Vamos a comenzar leyendo, no lo vamos a leer todo, pero vamos a ir tocando algunos versículos. Dice así en el versículo 1: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Siempre se ha hablado de esta historia de cuando David se enfrenta a Goliat, pero hay algunos puntos que son muy importantes resaltar en ella. En primer lugar, dice aquí que los filisteos, que son y han sido siempre enemigos de Israel, se juntaron y se fueron a reunirse entre Soco y Azeca, en una área que era y le pertenecía a Judá. Dice también que Saúl y sus hombres salieron a su encuentro. Obviamente ellos habían venido a invadir el territorio de Judá. Y Saúl, como en ese tiempo era el rey, y el rey siempre es el comandante principal de un ejército, fueron a enfrentarse a los filisteos, como lo habían hecho muchas veces ya. Sin embargo, aquí hay algo que cambia el sentido de esta situación, porque nos habla de que entre los filisteos venía un paladín. Un paladín significa un hombre
guerrero, instruido, acostumbrado a pelear, pero sobre todo acostumbrado a ganar. Es decir, un hombre que gana todas sus batallas y al hacer esto, pues podemos suponer que no le tiene miedo a nadie, que se enfrenta a cualquiera, porque confía totalmente en su fuerza, en sus habilidades, en que es un guerrero hecho y eso le da confianza para enfrentar a cualquier enemigo. Y entonces dice que este Goliat era un gigante que medía de altura 6 codos y un palmo. Estamos hablando, de acuerdo a las medidas que se usaban en aquel tiempo, como una persona que medía casi los 3 metros. Obviamente es una persona muy alta para el común de la gente. De hecho, le doblaba casi la altura a cualquier soldado. Y entonces dice, la escritura nos habla de que este gigante Goliat sale al frente del ejército de los filisteos y se para en la línea de batalla. Dice también que Israel estaba asentado, el ejército de Israel estaba asentado en un monte y el ejército de los filisteos en otro monte. Y en medio de esos 2 montes hay un valle que se llama el Valle de Ela. Y es un valle grande que estaba en medio precisamente de esos 2 montes. Y antiguamente en la guerra se asentaban los 2 ejércitos que se iban a combatir, y en medio casi siempre había un valle porque es donde peleaban. Salen los 2 ejércitos y se enfrentan, pero hay una especie de línea imaginaria que los ejércitos de alguna manera respetan, y es como que si te pasas de esta rayita, entonces te voy a atacar. Y dice aquí la historia que sale Goliat y se para ahí en medio del valle y empieza a gritar al ejército de Israel. Obviamente cuando los israelitas lo vieron, pues vieron un soldado muy grande, totalmente armado, con una armadura, con casco, con protectores en los muslos, en el pecho, etcétera. Y les llamó la atención porque dice que la lanza de Goliat era demasiado grande. El puro mango era como un telar, algo así. Entonces nos habla de dimensiones muy grandes, de pesos muy grandes, de mallas y de protectores que traía. Es decir, no solamente era un tipo enorme, sino que estaba perfectamente equipado para la guerra. Y entonces dice que se paró y dio voces a los escuadrones diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cuántas veces en tu vida te ha tocado enfrentarte a un gigante como el que están describiéndose aquí? Quizás no sea un gigante físico, pero sí un gigante que te domina, un gigante que te llena de miedo, que te turba. Y cuando habla de turbar significa no puedes pensar en otra cosa porque estás lleno de miedo. Esos gigantes actualmente podemos decir que son miedo, ansiedad, soledad, depresión, adicciones, soledad, codependencia de alguna persona o situación. Cualquier cosa
que te impide a ti usar y aprovechar tus habilidades que tú sabes que tienes. Porque el ejército de Israel también estaba preparado para luchar, ¿estás de acuerdo? Pero frente a ese gigante se sintieron que no tenían nada que hacer, que no podían hacer nada absolutamente para vencerlo. Ya no, bueno, ni siquiera se atrevían a enfrentarlo. Dice que Saúl estaba ahí. Saúl, su obligación era estar al frente del ejército, pero dice aquí que sintió miedo. Y lo más lógico era que si el gigante estaba retándolos, pues la palabra, las escrituras nos dicen que Saúl era un hombre alto. Dice que el más alto de todo el pueblo apenas le llegaba a él a los hombros. Es decir, era un hombre con una buena estatura. Y esto nos hubiera llevado a suponer que Saúl, siendo el rey, siendo el comandante del ejército y siendo el hombre más alto, más fuerte y más preparado, saliera al frente y le dijera: yo te voy a enfrentar. Sin embargo, aquí la escritura nos dice que Saúl también tuvo miedo y se escondieron. Estaban replegados todos, esperando a ver quién levantaba la mano para decir: yo voy. Pero ¿qué crees? Nadie levantaba la mano. Sucedía como cuando yo recordé cuando era niño, hace poco tiempo, y se ponía alguien que quería pelear contigo y otro de tus amigos se ponía en medio y ponía la mano y decía: el que escupa primero, ese gana. Y estaba moviendo la mano esperando que alguno de los dos lo hiciera, y nadie lo hacía, porque al hacerlo tú sabías que si fallabas el otro se te iba a ir encima, y estaba provocando a uno y a otro. Así me imagino yo que estaba Goliat, provocando a ver quién se atreve. Mándenme uno. ¿Por qué? Porque en sus fuerzas todo el pueblo de Israel entendió que no iban a poder contra ese gigante. Y como él había ofrecido que si él ganaba, el pueblo de Israel le iba a servir, pero si él perdía, ellos iban a servirle a Israel, nadie quiso tomar esa responsabilidad, ni Saúl, porque seguramente pensó: si pierdo, todo mi pueblo va a ser esclavo de ellos. No vio oportunidades de ganar. Así sucede con esos gigantes que hoy se presentan en nuestras vidas. Los queremos enfrentar con nuestras fuerzas, pero en cuanto vemos el tamaño, el poder, la elocuencia y la manera en que se presentan delante de nosotros, haciéndonos ver que nosotros no vamos a poder contra ellos, mejor nos replegamos. Y es como si ese gigante, imagínate lo que te dije: depresión, ansiedad, codependencia, adicciones, alcoholismo, drogas, cualquier cosa que esté estorbando tu vida, te dijera: tráeme al mejor de tus psicólogos y aquí mismo lo voy a hacer papilla, lo voy a entregar a las aves y a los animales de rapiña. Y entonces tú te das cuenta que ni el mejor psicólogo del mundo te puede ayudar a librar y a enfrentar a ese gigante que tienes enfrente de ti. Y así sucedió con el pueblo de Israel. Todos estaban escondidos, pero dice la escritura que Isaí, el padre de David, lo mandó precisamente a buscar a sus hermanos. 3 hermanos mayores de David estaban en ese ejército que estaba escondido del gigante. Lo mandó a llevarle algunos panes y a llevarle queso al jefe de miles, dicen, es decir, al soldado que estaba a cargo del escuadrón donde militaban los hermanos de David. Dice la escritura que había 100,000 hombres más o menos de cada lado. O sea, en cuanto a la cantidad de personas, podemos decir que estaban equilibrados. La diferencia la estaba haciendo Goliat, que infundió miedo sobre los 100,000. Y mi hermano, con miedo no se puede hacer absolutamente nada.
aquí cabe la pregunta que hicimos al principio. ¿Tú piensas que era tiempo de rendirse? Ellos seguramente lo pensaron. Tú y yo ya no lo pensaríamos en este momento porque ya sabemos cómo termina la historia. Pero en ese tiempo ellos no sabían cómo iba a terminar esta historia. Y dice entonces que cuando David llegó y vio aquello, le llamó la atención porque pues todos estaban escondidos y el gigante vociferando y diciendo. Y él pregunta a alguna persona de por allí: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Y ya le dijeron: es Goliat de Gat. Nos está retando. Pero Saúl dice que cualquiera que se enfrente a él y lo venza, le va a dar a su hija como esposa, le va a dar una fortuna y además a toda su familia la va a exentar de pagar impuestos. Una oferta muy tentadora para cualquiera, pero era tanto el miedo que nadie se atrevió a ir sobre eso, porque veían que físicamente era imposible realizar esa hazaña. Y entonces, cuando David dice esto, dice la palabra que ellos voltearon a verlo y que incluso sus hermanos lo regañaron porque pensaron que había ido nada más a ver de qué se trataba el asunto, y pensaron que había ido hasta cierto punto de mirón a ver qué sucedía, a ver si de veras les ganaba el otro ejército a ellos o ellos podían ganarles. Y lo regañó y le dijo: yo te conozco, yo sé cómo eres y nada más has venido a ver de qué se trata esto. Sin embargo, todos sabemos lo que sucedió después. Cuando le dicen a Saúl que hay alguien interesado, porque primero David habla esto, dice: ¿cómo es posible que un incircunciso venga a enfrentarse y a retar al ejército del Dios viviente? Y entonces él habla y dice que Jehová, Dios, lo va a entregar en sus manos, porque el atrevimiento que estaba teniendo ese gigante no era contra el pueblo, era contra Dios. Siendo David un muchacho, entendió lo que no había entendido ni Saúl ni todo el ejército de Israel: que todas las batallas que ellos ganaron en su tiempo, las ganaron porque Dios había peleado por ellos y había entregado a sus enemigos en sus manos. Ellos se habían olvidado de eso. Sin embargo, David lo recordaba perfectamente. Y cuando llevan a David con Saúl, le dice: ¿cómo es posible que tú, chamaco, te quieras enfrentar al gigante si este desde su juventud es guerrero y tú? Pues en ese tiempo David tendría unos 12 años quizás, era un muchacho. No es posible, pero bueno, Saúl dijo: pues ahora sí, de que lo maten a él a que me maten a mí, pues mejor que lo maten a él, ¿verdad? Y dice que le prestó su armadura y lo vistieron para que fuera a enfrentar al gigante. Y que cuando David se sintió cargado de todo eso, dijo: no, con esto no voy a poder, yo no estoy acostumbrado a esto. Se quita todo, dice que en el camino, en el arroyo, recoge 5 piedras lisas, se las echa a su morralito y se fue con su honda y con su morral a enfrentar al gigante. Cuando Saúl lo vio, le dijo: ¿cómo vas a poder hacerlo tú? Le dijo: cuando yo he cuidado las ovejas de mi padre, he enfrentado leones y osos y les he agarrado la cabeza y he abierto sus quijadas. Dios siempre me ha dado fuerza para eso. Dios siempre me ha respaldado para defender a mis ovejas de los leones y de los osos. Hoy también lo hará. Y hoy va a entregar en mis manos la vida de ese incircunciso que se ha atrevido a desafiar a mi Dios.
Desde ese momento, la batalla ya estaba ganada por David. Por una simple y sencilla razón. Porque David no estaba confiando ni en sus fuerzas propias y mucho menos en todo el ejército que estaba allí. Porque ese ejército ya había demostrado que no tenían el valor para enfrentarse a ese problema. David sabía que su única opción de triunfo era que Dios peleara por él esa batalla. Porque David sabía, como sabemos tú y yo, que el Dios jamás ha perdido una sola batalla. Se fue a enfrentarlo y dice la palabra que tomó 5 piedras. Se para en la línea de batalla y cuando lo ve venir Goliat se levanta. Y cuando lo ve que es un chamaco dice: ¿qué pasa con ustedes? Les habla todo el ejército de Israel. ¿Acaso soy yo un perro para que me manden pelear con un chamaco de estos y con palos? ¿No se dan cuenta? Ustedes no han visto quién soy yo. Pero David le dijo: yo sí sé quién eres tú. Tú vienes a mí con espada y con jabalina, mas yo vengo con la fuerza de mi Dios. ¿Se fijan qué tremendo está esto? No importa qué tan fuerte te mires, no importa qué tan fuerte te veas, no me interesa eso, porque mi Dios es más grande que tú. Cuando David declara esto, Goliat estaba sentenciado a morir. No obstante, Goliat se prepara y dice: ahorita mismo te voy a hacer papilla. Saca sus armas, se va sobre David y dice la palabra que David tomó su honda, una piedra, tomó su honda, la lanzó y esa piedra se clavó en la frente del gigante y el gigante cayó, cuán grande era, de cara al suelo delante de David. Es decir, ese gigante tremendo vino a caer a los pies de David. Dios lo puso caído a los pies de David con una piedra. Pero el arma más letal que llevaba David no era esa piedra. Era la confianza en que él iba representando y apoyado por el Dios del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, el Señor de los ejércitos de Israel, el Señor del universo, el que todo lo hizo, todo lo puede y nadie jamás ha podido levantar un dedo contra él, porque él es más poderoso que cualquier situación. Cuando esto sucede y el gigante cae, dice enseguida la palabra que David toma la espada del gigante y primero que nada se asegura de que esté bien muerto. Le corta la cabeza y dice que lleva la cabeza con Saúl y las armas las guarda en su campamento. Esas armas, cuando David crece, las llega a usar. Pero lo importante aquí es que ese gigante, él llevaba la muestra, la cabeza del gigante, de que lo había vencido, pero siempre con la consigna y la seguridad de que no había sido él quien lo venció, sino el Señor de los ejércitos. Él fue quien venció y entregó en sus manos a ese gigante. Y dentro de lo que decía David cuando iba a enfrentarse a él, decía: Dios lo va a entregar en mis manos para que todo el mundo sepa que hay Dios. Y después agrega: y para que toda esta congregación, es decir, para que toda esta gente, todo este ejército, todas estas personas que están escuchándonos, sepan que hay Dios.
El objetivo no era derrotar simplemente a Goliat. El objetivo principal era que todo mundo reconociera que Dios tiene el poder en sus manos. Amén. Y que si Dios está contigo, nadie podrá jamás contra ti. Amén. Trátese del problema que se trate. Una vez que David venció al gigante, dice la escritura que los filisteos huyeron. ¿Y qué crees? El ejército de Israel fue detrás de ellos ahora sí. Y los alcanzó y los derrotó. Pero hubo de suceder primero que David, ese chamaco, venciera al gigante para que todos se dieran cuenta de que podían contra ese ejército. Y es lo mismo que sucede en nuestras vidas. Tú tienes que darte cuenta que con tus fuerzas no vas a poder nunca salir de la situación donde estás. Pero si tú confías en el Señor, Él se va a encargar de sacarte de esa situación y de cualquier otra que se te presente. Porque Él sí tiene todo el poder. Entonces, repito la pregunta. ¿Tú crees que es tiempo de rendirse? Cuando hablo de rendirse, no estoy hablando de rendirse frente al problema. No estoy hablando de rendirse frente a la situación. No estoy hablando de rendirse frente a las circunstancias y abandonar o esconderte o poner en tu mente una negación donde parezca que no sucede nada. Cuando hablo de rendirte, estoy hablando de rendirte a los pies del Creador. De entregar tu vida al Señor para que sea Él quien pelee la batalla que haya que pelear. Esta semana, en el mensaje que pusimos, hablamos acerca de perseverar. Y precisamente esto es. Cuando tú perseveras en algo a pesar de las circunstancias, estás permitiendo que Dios haga su obra en tu vida. Que Dios resuelva el problema que tú no has podido resolver. Que Dios dé la solución que tú no has podido encontrar. Que esa respuesta económica, emocional, familiar, psicológica, lo que tú quieras, llegue a tus manos de parte de Dios. Que tú puedas ver ese gigante caer delante de ti con la cara a tierra a tus pies, derrotado por tu Señor y tu Salvador. Hace unos momentos que les hablaba yo de las alabanzas que cantamos en un principio. Hay una que cantamos que se llama En totalidad a ti. Esta alabanza para mí tiene un significado muy especial porque hace años, cuando yo comenzaba en el camino del Señor, un día iba, como seguramente tú has tenido muchos días, iba con un sentimiento de derrota, con sentido de insuficiencia. Las cosas no salían como yo quería que salieran, como yo esperaba que salieran. Todo salía mal, todo parecía salir en contra. Y yo iba caminando rumbo a la congregación y yo iba pensando, Señor, mírame aquí. No pude resolver mi problema familiar, no pude resolver mi problema económico, no pude resolver mi problema de trabajo, no pude resolver ni siquiera mis problemas personales. No sirvo para nada. No tengo nada que ofrecerte. ¿Qué te puedo dar yo? ¿Para qué te puedo servir, Señor? Si soy un hombre derrotado. Soy un hombre que no vale nada. Y en ese pensamiento iba yo, llegué a la congregación y cuando comenzó la alabanza, esta fue la alabanza que tocaba. En totalidad a ti.
Y esa alabanza dice más o menos: en totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, tómalo, mi buen Señor. Cuando yo escuché estos versos, comencé a llorar como un niño, porque en ese momento entendí que Dios no necesitaba nada de mí. Yo necesitaba entregarle a Él mi corazón. No tenía nada que ofrecerle. Dios no necesita que tú le ofrezcas nada. Dios necesita y quiere tu corazón. Porque cuando tú se lo abres, Él entra, Él hace. Y dice la palabra que en nuestras debilidades Él se perfecciona. Bástate mi gracia, dice la palabra, porque en tu debilidad yo me perfecciono. Cuando tú te rindes delante del Señor, Él te dignifica. Él te pone en un lugar que de otra manera jamás hubiéramos podido estar. Te pone y te embiste con una dignidad que tú y yo jamás podríamos alcanzar. Te restaura en una posición donde tú estás en eminencia, es decir, te levanta del piso y te pone en un lugar donde quizás jamás has soñado estar. Y cuando el Señor hace esto y te da esa dignidad y te aparta, porque eso, mi hermano, es ser santo. Dios te da de su santidad, te aparta del mundo para que seas a partir de hoy suyo. Y cuando Él te aparta, te dignifica y te viste de dignidad, ¿qué crees? Enseguida te invita a participar de su mesa. Y eso, mi hermano, es lo que vamos a hacer en este momento. Si ya tienes los elementos preparados, te voy a invitar a que los acerques, el pan y el jugo de uva, y vamos a participar de la cena del Señor. Porque participar de la cena del Señor es participar de su triunfo en la cruz. Porque cuando nosotros hacemos esto, dice la palabra que recordamos el sacrificio de Jesús. Recordamos también que Él resucitó, pero también recordamos que Él va a regresar un día por nosotros, por su iglesia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23, dice Pablo así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Puedes tomar tu pan o tu galleta. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros, es decir, por ustedes, es partido. Hacer esto en memoria de mí. Puedes comerlo. Cuando tú participas del cuerpo de Jesús, estás recordando que Dios un día se hizo hombre, que vino al mundo como hombre, que vivió como hombre, que fue tentado como hombre, pero jamás pecó. Que en esa santidad Él decidió entregar su cuerpo y derramar su sangre para que tú y yo pudiéramos tener acceso a una salvación que de otra manera no hubiéramos tenido jamás.
Dice en el versículo 25, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. ¿Puedes tomarla? En la cena de Pascua, en el Pesaj, 3 veces se servía el vino. Y aquí dice que él toma la copa después de haber cenado. Después de haber participado en la cena de la Pascua, toma la copa. Y esa última copa nos habla de un pacto en su sangre. Porque dice la palabra que para que el pecado sea remitido, debe de haber derramamiento de sangre. La sangre es la firma del pacto de Dios para con nosotros. Ese pacto que es inquebrantable, ese pacto que es inmutable y que únicamente necesitamos creerlo, vivirlo y hacerlo nuestro para que suceda en nuestras vidas. Y dice en el versículo 26, así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Nosotros hemos sido testigos, porque lo hemos podido comprobar muchas veces. Está escrito en la palabra de Dios de la obra perfecta de Jesucristo, del sacrificio perfecto que Él hizo para nosotros, para que nosotros pudiéramos tener acceso a esa salvación, para que nosotros podamos regresar al camino y a los brazos del Padre. La semana pasada hablábamos acerca de la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas. Ese Espíritu Santo que hoy vive en ti y en mí es la garantía que tenemos de parte de Dios de que este pacto, firmado con la sangre perfecta, hermosa y sin mancha de Jesucristo, se va a cumplir. Porque Dios no miente, porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para cambiar de opinión. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. De manera que, mi hermano, si es momento de rendirse, es momento de rendirse a los pies de Jesucristo. Porque rendirse es humillarse. Pero humillarse delante del Padre es recibir todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Cuando tú te humillas delante de Dios, Dios te honra. Dios te da una vida nueva. Dios te permite nacer otra vez para que ya no vuelvas a padecer las cosas que en este momento padeces, sufres, porque en la carne así vivimos. Voy a terminar con Filipenses 2, capítulo 5. Y dice así: si tú crees que rendirse es de cobardes, si tú todavía piensas que rendirse es de gente que no vale, o que no sirve, o que no es cobarde, fíjate lo que dice aquí. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Cuando Jesús se humilló por ti y por mí, para ir a la cruz y padecer lo que Él no merecía padecer, dice entonces que Dios lo exaltó. ¿Por qué? Porque Él se humilló delante de Dios para obedecerle y hacer su voluntad. Y gracias a esto, Dios le dio un nombre que hoy es sobre todo nombre que se nombra. ¿Para qué? Para que en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, es decir, aún los demonios han de doblar las rodillas delante del nombre de Jesucristo. Y sus lenguas y todas las lenguas de toda la creación han de declarar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén.